Esta es la frontera actual que hay entre México y Estados Unidos. Y esta es la que había hace 150 años. Todo este territorio, lo que hoy en día es California, Texas y un par de estados más, formaba parte de México. Una zona de más de 2 millones de kilómetros cuadrados que le fue arrebatada al pueblo mexicano. Ahora la pregunta que surge es, ¿cómo llegó a suceder algo así? ¿Cómo perdió México más de la mitad de su territorio? ¿Y cómo sería actualmente el país si no se le hubiera robado este enorme trozo de tierra? Esta es la historia de cómo una gran nación abusó de otra más débil, de cómo unos cuantos colonos traicionaron y derrotaron a todo un país, y de cómo un presidente sacrificó a 11 de sus soldados para iniciar una guerra. Esta es la historia de cómo Estados Unidos robó a México. Así se veía México después de independizarse de España en 1821. Tras 11 años de guerra, el país estaba sumido en la miseria. Pobreza, inestabilidad política y enfrentamientos con otras naciones eran el pan de cada día. Y por si no fuera suficiente, una gran amenaza se acercaba por el norte. Estados Unidos estaba expandiéndose por toda América a la velocidad de la luz. Cientos de pueblos indígenas fueron borrados del mapa. La matanza fue terrible. Todo bajo la denominada doctrina del destino manifiesto, una según la cual Estados Unidos era una nación enviada por Dios, y cuyo destino era difundir valores como la libertad hacia el incivilizado oeste. El territorio de Texas, que por aquel entonces todavía pertenecía a México, era el siguiente objetivo. Estados Unidos quería apoderarse de él. Era una zona que estaba prácticamente despoblada y eso la hacía vulnerable. Así que México ideó un plan. Pensó que la mejor manera de proteger a Texas sería permitiendo que colonos estadounidenses se asentaran en territorio tejano, siempre y cuando aprendieran español, se convirtieran al catolicismo y, eventualmente, dejaran de utilizar esclavos. De esta manera, México también conseguiría explotar económicamente estas tierras, y al poblarlas se evitarían posibles revueltas por parte de los pueblos nativos que ya las ocupaban, porque no, Texas no estaba despoblada realmente. Había un montón de tribus nativas como los comanches, los apaches y los cherokee, pueblos que vivían allí desde hacía siglos y que no tenían nada que ver ni con Estados Unidos ni con México. En cualquier caso, México pensó que poblar Texas con estadounidenses sería una buena idea. Se equivocaron. Con el paso de los años, los estadounidenses empezaron a rebelarse. Ya no querían formar parte de México. Querían ser protestantes, hablar inglés y seguir utilizando esclavos. Querían ser independientes. Así que estalló una rebelión. México se dio cuenta de que su plan había fracasado y envió a su ejército, liderado por el general Santa Anna, a combatir contra los insurgentes. Para sorpresa de muchos, los tejanos vencieron y proclamaron una república independiente, la República de Texas, un nuevo país entre Estados Unidos y México. Pero aquí no termina la historia. México no estaba del todo de acuerdo con la delimitación territorial hecha por los tejanos. México decía que el territorio de la República de Texas no era este, sino este otro, uno más pequeño, y que lo demás formaba parte de México. Entonces, todo este trozo de tierra pasó a ser territorio disputado entre México y la República de Texas. En 1845, Texas se convierte en el 28º estado de Estados Unidos, y ahora la pugna por el territorio disputado es entre Estados Unidos y México. Lo que ocurre a continuación es difícil de digerir. ¿Ves a este hombre de aquí? Este es James Knox Polk, un hombre cuyo declarado objetivo fue el de apropiarse de California y Nuevo México, uno al que no le importó segar miles de vidas con tal de que Estados Unidos ganara territorio, y que sacrificó a su propia gente para iniciar una guerra. Ah, sí, y también era por aquel entonces el presidente de Estados Unidos. Estando en el cargo, presentó una oferta a México. Ofreció $25 millones por California. México contestó que no aceptaban esa oferta. Entonces Polk quiso jugar sucio. Decidió enviar un pequeño grupo de hombres a esta zona de aquí, justo donde Estados Unidos y México se disputaban el territorio. Pero recuerda, México consideraba ese territorio como suyo e interpretó ese movimiento de tropas como una invasión. Así que el ejército mexicano ni se lo pensó. Quiso responder a lo que parecía ser un ataque de Estados Unidos.
Un grupo de 1.600 soldados mexicanos atacó al pequeño grupo de 80 soldados estadounidenses, provocando la muerte de 11 de ellos. México acababa de morder el anzuelo. El presidente Polk se dirigió al Congreso de Estados Unidos y dijo: México ha derramado sangre americana en suelo americano. Por americano se refería a estadounidense. Esa frase fue suficiente para que el Congreso aprobara ir a la guerra. Y así sucedió. México y Estados Unidos entraron en guerra. Una guerra que fue terrible para México. Recuerda que el país se había independizado hacía relativamente poco. Todavía era muy inestable. Y ahora no solo tenía que hacer frente a sus conflictos internos, sino también a un poderoso enemigo cuyas ansias de expansión parecían no tener límite. Todo terminó como cabía esperar. Estados Unidos ganó la guerra, y lo hizo en 2 años. Al final, Estados Unidos pagó a México $15 millones, y este le cedió todo el territorio que veis aquí. México estaba abatido. Acababa de perder el 55% de su territorio. La guerra con Estados Unidos, que por cierto se había librado en territorio mexicano, causó una gran pérdida de vidas, tanto militares como civiles, y el estado anímico estaba por los suelos. Los mexicanos se sentían humillados. Algunos escritores lo calificaron como un estado de degradación y ruina, y dijeron que la causa de la guerra fue la ambición insaciable de Estados Unidos favorecida por nuestra debilidad. Al final es la misma historia de siempre, el pez grande que se come al pequeño. Mucha gente se pregunta qué habría pasado si México hubiera sido capaz de defender su territorio, si no hubiera perdido tantas tierras. Y es una pregunta lógica. Al fin y al cabo, uno de los territorios que perdió fue la Alta California, una zona que estaba abarrotada de oro. Por algo se le llama el Estado Dorado. De haberla conservado, México podría haber explotado todos esos yacimientos de oro. Una fiebre de oro mexicana quizá habría propulsado al país, y tal vez hoy sería una potencia mundial. No obstante, hay que tener en cuenta que el territorio y los recursos no lo son todo. La política y las instituciones juegan un rol muy importante en el desarrollo de un país. Echa un vistazo a África. Es un continente con una cantidad absurda de recursos naturales y al mismo tiempo es también el más pobre. De haber conservado el territorio que perdió, México quizá sería rico. O quizá no. La incesante corrupción y la violencia en las calles han marcado la historia moderna del país. 2 factores que han hecho muy difícil que la nación prosperara. Pero de esto ya hablaremos en otro vídeo. Si este vídeo te ha gustado, suscríbete. En este explico lo que pasará si China invade Taiwán. Échale un vistazo.